Bueno, hola, mi nombre es Brisa, algunos me dicen Viento. Eh, Quería comenzar este canal, vamos a hablar un poco de libros, de películas, capaz surge algún tema más, lo hablaremos. En esta ocasión eh, les quería traer este libro de Christopher Dawson, que se llama La crisis de la educación occidental. Yo tengo la versión de la editorial MC, que es muy buena, la verdad es una de las mejores que tuvo el país. Y bueno, quería comenzar a hablar un poco sobre este libro, leer un poco, charlar y bueno, a ver. Este libro trata sobre cómo nosotros, como cristianos, ya que Christopher Dawson era inglés, eh, trata sobre un poco sobre la historia de la educación occidental desde la fundación de las universidades, que fue en la Edad Media, mal llamada Edad Media. Hace un repaso sobre el Renacimiento, el Iluminismo, el nacimiento de la modernidad, bueno, posteriormente la acentuación de esta, ¿no? De la posmodernidad no habla mucho porque es un libro de la década de los 50 y en los 50 todavía no llegó la posmodernidad, así que es un libro un poco viejo, pero que nos sirve para entender un poco las cosas que están sucediendo en este momento y cómo, como católicos, podemos darle una solución, cómo podemos sobrellevar el mundo moderno, principalmente desde el lado de la educación. Así que comencemos. A ver. Bien. Comenzamos hablando sobre el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII se registró un intenso interés por las ideas científicas que se difundió por todas las clases de la sociedad, desde las cortes de la burguesía y que cambió el clima de la cultura europea. Acá comienza hablando sobre la ruptura entre, digamos, la ciencia y la religión que había durante la Edad Media y que durante este siglo, el siglo de las luces y demás, se empezó a romper y donde los círculos, los ámbitos científicos empezaron a llenarse, a ocupar cargos dentro de la burguesía europea. Es cierto, afirma, que las tradicionales formas de educación permanecieron durante mucho tiempo sin sufrir cambios, tanto en Inglaterra como en Francia. En el siglo XVIII fue una época de estancamiento en las universidades y colegios, donde los antiguos métodos escolásticos seguían casi sin modificación alguna, aunque habían perdido enteramente su vitalidad y prestigio. Pero, fuera de los muros de los colegios, todo estaba sufriendo un proceso de análisis y transformación. No solo multitud de autores proponían las más revolucionarias teorías de educación, sino que las Instauratio Magna, perdón, esta pronunciación está en latín y yo la verdad tengo que aprender latín, pero todavía no lo sé, que habían predicado Bacon que había predicado Bacon, vino a convertirse en una realidad viva en la fuerza intelectual dominante de la cultura occidental. Bacon fue uno de los principales rupturistas dentro de la cultura occidental, de lo que hablamos esta unión, alianza que había entre religión y ciencia durante la Edad Media. La base de este nuevo saber era matemático. Las matemáticas ocuparon el lugar de la lógica escolástica y de los clásicos, como materia fundamental de estudio, y nunca hubo una época en la cual las relaciones entre los matemáticos y la cultura general fueron las más estrechas. Bueno, en esta época es donde hasta el día de hoy, dentro de la matemática y demás, se sigue estudiando esta clase de matemática. Y es especialmente por esto, porque al ser algo completamente nuevo, desde mi parecer, la cultura burguesa y demás se sentía mucho más de clase alta, mucho más
distinguida al interesarse por estos temas. Bueno, y también había un profundo interés, no nos confundamos, no solamente era un anhelo por el prestigio, sino, bueno, yo creo que también había un sincero interés en todo esto. Estos hombres eran hombres de ingenio, obstinados y agudos, que aplicaron la serie de abstracciones científicas del siglo XVII al análisis del ilimitado universo. Fueron extraordinarios publicistas, veían las cosas con claridad y escribían con claridad, mientras ignoraban lo que no veían. Para ellos, la metafísica era mera insensatez, la fe religiosa, superstición y misterio eran confusión. El mundo se abría ampliamente ante el ojo del hombre de ciencia filosófico y frente a la mano del técnico científico. Lo que faltaba ahora era solo hacer razonables a los hombres y liberar su espíritu de la superstición, de los prejuicios, mediante la educación y el gobierno ilustrado. De suerte que esta combinación de racionalismo cartesiano, de la física de Newton y del empirismo de Locke produjo un compuesto altamente explosivo que estalló en la segunda mitad del siglo XVIII y que casi destruyó del todo el tradicional orden triple de la cristiandad: Iglesia, Estado y estudio. En Inglaterra, donde faltaba el elemento cartesiano, el progreso de la ciencia tuvo efectos mucho menos revolucionarios. El deísmo inglés fue un episodio transitorio. La ciencia permaneció fiel a las tradiciones fideístas de Bacon y Newton, y los cambios más importantes se verificaron en el terreno de la tecnología. En cambio, en Francia, la ciencia se convirtió en una religión, un credo y en una filosofía. Los partidarios de estas nuevas ideas se organizaron como una secta militante y con la dirección de D'Alembert, Voltaire y Diderot se lanzaron a una de las más sutiles y hábiles campañas de propaganda ideológica que jamás se hayan intentado. El francés era la lengua general de las altas culturas de Europa y allí se hablaba o leía el francés. En los tribunales y en los campamentos, en los salones y en los cafés, desde Rusia hasta Portugal, la influencia de la secta se hizo sentir a través de 1000 canales diferentes. Y uno de los ejemplos que más podemos considerar sobre esta época, algo muy revolucionario que centra todas estas ideas, es el origen de la enciclopedia. Bueno, todas estas cuestiones se aceleraron con un proceso muy importante que se dio en la cultura occidental y bueno, que también influyó posteriormente en el continente americano. Los jesuitas fueron uno de los principales sectores que estaban a cargo de la educación, principalmente de la educación de primaria, secundaria, como en los colegios, y también en gran parte, sobre todo acá en América, de la educación universitaria, de la educación superior. Y hablamos un poco sobre eso y cómo afectó su caída. Como los jesuitas tenían la fiscalización de la mayoría de los colegios y escuelas secundarias, no solo de Francia, sino de toda la Europa católica, su caída dejó la totalidad del sistema educativo desorganizado e indefenso. Pero los filósofos no aprovecharon plenamente la ventaja de la oportunidad que se les ofreció, como lo comprobamos por la correspondencia y por el folleto de D'Alembert. Los filósofos quedaron sorprendidos por lo súbito y completo de su victoria. Es cierto que formularon una serie de proposiciones de reforma, especialmente de Chalotais, uno de los jefes de la campaña antijesuítica, quien abogó por un sistema cívico y secular de modernos estudios científicos y de lenguas modernas. Aún más significativo era el plan general para una nueva universidad que compuso Diderot para la emperatriz Catalina, ya que ese plan ofrece el ejemplo más completo del ideal enciclopedista de una educación científica avanzada que, fundada en las matemáticas, abarcaba la tecnología, así como la física, la biología y la química. Pero debido a
a la apatía del gobierno, se hizo muy poco o nada en este sentido. Sin embargo, durante los 25 años que transcurrieron entre la caída de los jesuitas y la Revolución Francesa, la influencia de las nuevas ideas continuó difundiéndose y las antiguas tradiciones educativas tanto de las universidades medievales como la de los colegios humanistas fueron desacreditándose cada vez más. Es decir, entre el siglo XVIII y la Revolución Francesa, si bien no hubo un gran cambio, o mejor dicho, este cambio fue desaprovechado por los filósofos y pensadores, más tarde se fue toda la institución medieval católica, se fue desacreditando, se fue perdiendo su prestigio, entonces bueno, fue empezando a decaer. Bueno, ahora podemos hablar un poco sobre uno de los principales países representantes de lo que sería el catolicismo actualmente, o bueno, mejor dicho, hasta mediados del siglo XX, que fue cuando se escribió este libro, que era muy importante, una parte muy importante de todo su tramado social, y esto es Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos y no podría ser Argentina? Bueno, porque Estados Unidos sufrió cambios que ningún otro país pudo transitar, más allá de la revolución industrial que ellos tuvieron, fueron potencia durante varios siglos, hasta el día de hoy incluso, fue el primer país democrático, sentó las bases del mundo moderno y de lo que actualmente en todo el mundo seguimos o intentamos imitar su ejemplo. Y obviamente los católicos en Estados Unidos tuvieron un papel importantísimo. Así que hablemos un poco sobre eso. Eh, El materialismo de la época no era favorable al tipo de idealismo religioso que había creado las nuevas formas norteamericanas de protestantismo sectario y el cambio que experimentaron los mormones, que pasaron del fanatismo del milenario a la organización comercial práctica, cambios dentro del protestantismo americano. Pero el materialismo económico no impidió que se desarrollara la educación estadounidense. A decir verdad, uno de los principales destinos que se encontró para las nuevas riquezas fue la fundación de colegios y universidades. Además, el desarrollo de la educación y de los institutos educativos tuvo una vigorosa influencia en la unificación de la cultura americana en el momento en que era durante la expansión territorial y la inmigración extranjera. Al propio tiempo, la nueva fe en la ciencia, que ocupó el lugar de la ortodoxia teológica, no hizo sino fortalecer la fe norteamericana en las posibilidades de la educación democrática. Si la ciencia estaba destinada a regir y transformar el mundo, la educación era el medio en virtud del cual la ciencia podía socializarse y hacerse universal. La población de los Estados Unidos es una de las más cosmopolitas del mundo y a comienzos de este periodo contaba con grandes sectores de población que no eran angloparlantes. Hay una aparente contradicción entre esta diversidad racial lingüística y la uniformidad de la cultura norteamericana, y esta circunstancia ha acentuado la tendencia de la nación norteamericana a ser más consciente y más cerebral que las naciones del viejo mundo, es decir, que las naciones europeas. En efecto, el hijo del inmigrante italiano o del inmigrante judío polaco de Nueva York no era menos norteamericano que el agricultor de las tierras altas de la Virginia Occidental. En cierto sentido, era más norteamericano, más representativo de la nueva cultura norteamericana y estaba más integrada en ella que el agricultor, que era un sobreviviente de una América que ya no existía. Esta nueva cultura, bueno, acá comienza a hablar un poco sobre los métodos de integración y diferencia un poco lo que era el tradicional agricultor estadounidense del extranjero, del migrante,
que fue llegando a Estados Unidos y sus diferencias. Esta nueva cultura nacional cosmopolita y urbana fue la gran realidad del cuarto periodo. En comparación con ella, los estratos más antiguos de la sociedad norteamericana adquirieron una especie de carácter mítico. Esta caracterización y es característico de la cultura americana actual el hecho de que hasta el más reciente pasado quede envuelto en un halo de leyenda romántica. Por ejemplo, está la leyenda del sur, está la leyenda de la Nueva Inglaterra, está la leyenda del oeste con sus cubiertas, carretas, sus cowboys. Y en este cuarto periodo, todas estas leyendas se consagraron y popularizaron en la gran fábrica de mitos nacionales que existe hasta el día de hoy, como lo es Hollywood. Fue en este periodo cuando el elemento urbano de la cultura norteamericana alcanzó su pleno desarrollo, momento que estuvo acompañado por una correspondiente decadencia en la vida rural. El cambio producido en las costumbres sociales fue aún mayor que el producido en Europa durante la Revolución Industrial. Fue mucho más grande que la Revolución Industrial Europea, porque los centros urbanos de Estados Unidos eran un fenómeno muy reciente y fue menester improvisar sus nuevos estilos de vida. Sin embargo, desde un punto de vista mecánico, estaban más avanzados y eran más fluidos que los de Europa. Recientemente, los efectos de esto en la cultura y la sociedad norteamericanas han sido estudiados por una serie de sociólogos, tales como Riesman, quien ha descrito cómo el tipo de carácter social que dominaba la América del Norte en el siglo XIX fue gradualmente reemplazado por un carácter social de un tipo muy diferente. Bueno, ahora habla un poco sobre América, Estados Unidos, no América, e Inglaterra, y las compara un poco. Antes, en América y también en Inglaterra, las libertades de educación se debía en buena parte al origen doble del sistema, al hecho de que las iglesias poseyeran sus propias escuelas y colegios que gobernaban ellas mismas, y al hecho de que paralelamente existieran escuelas públicas y colegios seculares libres, que eran mantenidos y fiscalizados por el Estado. Durante los últimos 50 años ha disminuido la importancia de los primeros, de manera que, con una sola excepción, el sistema educativo norteamericano tendió hacia la uniformidad. Pero esta excepción es importante. ¿Por qué? Pues los católicos de los Estados Unidos, que ahora sobrepasan los 40 millones, poseen sus propios instrumentos educativos independientes, que abarcan todos los programas de educación, desde la escuela elemental hasta la universidad. Y ahora hablemos un poco sobre la iglesia en Norteamérica. Hubo diferentes esfuerzos y misiones que se hicieron para transformar a Estados Unidos en una nación católica, pero esto nunca fue posible. Históricamente fue un país protestante, de mayoría protestante. Pero bueno, esto se fue cambiando, hubo un gran cambio en realidad gracias a los migrantes católicos. Y ese otro aspecto está representado por la Iglesia de los inmigrantes católicos que ingresaron en la cultura puramente protestante de las colonias inglesas y de los estados que fueron sus sucesores, con lo que poco a poco fueron creando una diáspora, una urdimbre de minorías católicas en todo el territorio de Estados Unidos. Este movimiento se extendió con la expansión hacia el oeste de la nación norteamericana y a la medida que la expansión crecía iba incorporando y asimilándose a las comunidades católicas más antiguas, que debían su existencia a los otros movimientos anteriores de origen francés y español. Estos inmigrantes eran, en un primer momento, franceses que abandonaron Europa y las Indias Occidentales durante la época de la Revolución, y después, gracias a los irlandeses, alemanes, posteriormente a los polacos, italianos, checos, húngaros y ucranianos, que continuaron aumentando la corriente de inmigración extranjera
hasta la época de las guerras mundiales. Pero dentro de todos estos inmigrantes que marcaron Estados Unidos, según Dawson, el más importante fue el componente irlandés. De todos estos elementos, desde el punto de vista religioso y social, el más importante fue el irlandés. A pesar de la intensa lealtad a Irlanda y de la solidaridad que tenían entre sí, los irlandeses fueron el elemento que se adoptó más rápida y más completa al estilo de vida norteamericano. Y acá hablamos un poco sobre las diferencias entre el catolicismo continental, es decir, el catolicismo puramente europeo, versus el catolicismo americano, el catolicismo del Nuevo Mundo. Muchos de los rasgos del catolicismo norteamericano que los distingue del catolicismo europeo continental son verdaderamente tan irlandeses como norteamericanos. En general, en Europa existía una alianza entre la Iglesia y el Estado católico, entre el clero y la clase gobernante conservadora, pero los inmigrantes irlandeses llevaron desde su viejo país una profunda desconfianza por el gobierno protestante y habitualmente una abierta hostilidad contra él. Y por otro lado, existía una estrecha alianza social entre la gente del pueblo y sus sacerdotes, que eran de la misma sangre, de la misma clase y de la misma cultura, y que habían ocupado el lugar de la clase gobernante como jefes sociales del pueblo. De esta suerte, el carácter democrático del catolicismo americano, que es el primer rasgo que llama la atención al observador extranjero, no es enteramente un producto de las condiciones norteamericanas, sino que se debe fundamentalmente a su herencia irlandesa. Estos irlandeses posteriormente, con el avance social y económico de Estados Unidos, se convirtieron en un proletariado, se convirtieron parte del proletariado urbano, ascendieron socialmente y demás. Y acá habla también de otra diferencia fundamental entre el catolicismo continental del Viejo Mundo y el catolicismo americano del Nuevo Mundo. Quizás esto sea el factor más importante que distingue la tradición social del catolicismo norteamericano de la del Viejo Mundo. Un momento. En Europa fueron los campesinos el elemento que permaneció más fiel a la Iglesia y el que probablemente suministró mayor número de miembros a las congregaciones religiosas, en tanto que en las grandes ciudades la Iglesia tenía que hacer frente a la creciente oposición de las fuerzas del anticlericalismo y de la irreligión. Pero en los Estados Unidos la situación era exactamente la contraria. Toda la fuerza de la Iglesia estaba en las ciudades, especialmente en las grandes ciudades del este y del medio oeste, en tanto que los distritos rurales, salvo las religiones de colonización alemana en el norte de Ohio y en otras partes, eran sólidamente protestantes y en muchos casos conservaban todos los errores y prejuicios anticatólicos del pasado. La situación era tanto más significativa porque la cultura americana no existía. El catolicismo norteamericano creció con las ciudades norteamericanas y con la civilización de estas, de manera que el lugar que ocupaba el catolicismo en la cultura norteamericana moderna, que es hoy una cultura urbana, es aún más importante que el número de sus miembros y de lo que su fecha de origen nos haría suponer. Podemos sacar dos cosas de acá. Las principales diferencias entre el catolicismo continental y el catolicismo americano fueron la desconfianza y la forma de centralización, porque en el catolicismo continental se caracterizaba por una unión entre la fuerza, gobernante y los campesinos, el área rural. Y por otro lado, a que en las ciudades europeas era más común una cultura protestante y la iglesia se centraba principalmente, la mayor cantidad de sus fieles estaban en las áreas rurales. En Estados Unidos ocurrió exactamente todo lo contrario.
Y esto principalmente gracias a la inmigración irlandesa, la desconfianza entre los civiles, digamos, la gente común católica, frente a los gobernantes. Y por el otro lado, que los católicos migrantes, ellos se ubicaban principalmente en las ciudades, muy diferente de la ubicación de los católicos europeos, que se ubicaban principalmente en las áreas rurales. Bueno, ahora hablemos un poco de los resultados del desarrollo del catolicismo americano. Después de cerrarse la inmigración europea, y una vez terminada la Primera Guerra Mundial, se salvaron las barreras que separaban a los inmigrantes norteamericanos a los inmigrantes de los norteamericanos nativos, y se alcanzó por fin la verdadera unidad social y cultural de los dos elementos de la población. Los resultados de este fenómeno se han hecho cada vez más visibles desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y encuentran expresión en tres diferentes direcciones. Primero, los católicos dejaron de ser considerados como norteamericanos irlandeses o norteamericanos polacos y son ahora sencillamente católicos norteamericanos. Segundo, los católicos conquistaron una nueva condición económica y social. Ya no constituyen un proletariado sin privilegios, como fueron durante más o menos durante todo el siglo XIX, sino que se han convertido, en su mayor parte, en una comunidad de la clase media. En tercer lugar, durante los últimos 20 años se ha producido un gran progreso en la educación católica y se ha registrado una creciente conciencia de la importancia de los valores intelectuales y de la necesidad de una cultura católica. Bien, ahora hablemos un poco sobre cómo ha cambiado la educación. Uno de los principales mentores del cambio de la educación fue el profesor Dewey. Según Dawson, uno de los principales actores en los días del iluminismo y de la revolución, también del secularismo, uno de los más sobresalientes. Dewey, a pesar de su secularismo, tenía una concepción de la educación que era casi puramente religiosa. La educación existe sencillamente para servir a la democracia, y la democracia no es una forma de gobierno, sino que es una comunidad espiritual basada en la participación de los seres humanos en la formación de valores sociales. Esto era la democracia según Dewey. De esta manera, cada niño es un miembro potencial de la Iglesia democrática y la función de la educación consiste en hacer que cada niño realice efectivamente su condición de miembro y amplíe sus poderes de participación. Sin duda, el conocimiento es indispensable, pero el conocimiento es siempre secundario respecto de la actividad y la actividad es secundaria respecto de la participación. El fin último de todo proceso es un estado de comunión espiritual en el que cada individuo comparta las experiencias del todo y contribuya, de acuerdo a sus facultades, a formar, para emplear la expresión de Dewey, la inteligencia final mancomunada, que es el espíritu democrático. Es decir, acá se empieza a fundir esta idea de una religiosidad dentro de del ámbito educativo, y no una religiosidad en el ámbito de cristiandad, islam o musulmán, sino en un sentido profundamente secularizante, profundamente moderno y religioso, pero a la vez es muy religioso, porque se trata de la educación y reemplaza lo típico de la religión, digamos, antigua, y lo reemplaza por una religión más nueva, como es adorar al Estado moderno, a sus representantes y demás. Y justamente acá hablamos un poco sobre eso, sobre el reemplazo de la religión antigua, católica, por la religión del nuevo mundo y moderno. De esta manera la educación... Además, los conceptos de Dewey son importantes porque establecen principios
de manera simplificada y explícita que los educadores liberales, democráticos de todas partes han dado por descontados. Lo cierto es que la sociedad moderna debía entregarse inevitablemente a ideas de este género tan pronto como abandonó el concepto puramente utilitario de educación, que era característico de las reformas radicales inglesas de principios del siglo XIX. En adelante, la educación universal dejó de considerarse como un medio para comunicar el saber y vino a convertirse en cambio, en un instrumento para crear un espíritu en común. De esta manera, la educación universal se convierte en el agente más importante de la creación de la nueva religión secular del Estado o comunidad nacional, que en las sociedades democráticas, así como en las totalitarias, está reemplazando la antigua religión de la Iglesia por la religión industrial del mundo moderno. A ver. Posteriormente a este análisis, origen de cómo de por qué la religión, mejor dicho, la educación está tratada como una religión, comienza a hablar un poco sobre la cultura cristiana como solución a este cambio en la visión, en el cómo se ve la educación. Pero bueno, podemos saltarnos un poco eso, que el video se está haciendo bastante largo. Acá habla un poco sobre la historia de la cultura cristiana, lo divide en 6 periodos: del cristianismo primitivo, cristianismo patrístico, formación de la cristiandad occidental, cristiandad medieval, división de la cristiandad y la cristiandad secularizada. Bueno, ahora un poco como para ir cerrando el libro, podemos hablar del vacío religioso en la cultura moderna. La angustiosa situación en que se halla hoy el mundo se debe esencialmente a 2 factores. Primero, la aguda secularización de la cultura occidental, lo que ya veníamos hablando. Y segundo, a la rebelión del resto del mundo contra la cultura occidental. Bueno, sigamos. Acá habla un poco sobre la diferencia entre Oriente y Occidente respecto a esta rebelión contra la cultura occidental, y habla sobre por qué no debemos creer que Oriente es superior a Occidente por una visión mucho más amplia respecto a la espiritualidad, a las religiones, porque esto es mentira. Los orientales están, creo que incluso mucho más apegados que los occidentales al materialismo y al desarrollo económico y completamente secular, más allá de que tengan sus religiones, hagan sus ritos religiosos. Yo creo que están mucho más secularizados que los estados occidentales. Pero bueno, eso es otro tema. Acá habla un poco sobre la explicación a por qué el hombre moderno y su secularización, pero creo que también habrá que ir dejándolo de lado. Y para cerrar, podríamos hablar sobre la misión del católico en un mundo irreligioso. Los católicos pueden hacer esto mediante: la situación actual es la de la cultura secularizada moderna. Habiéndose convertido en un mundo cerrado, ha perdido casi todo contacto con el mundo superior de la realidad espiritual. En el pasado, este mundo superior se hacía inteligible y visible al hombre occidental a través del espíritu de la cultura cristiana, que suministraba toda una serie de vías para llegar a él, adaptadas a los diferentes tipos de espíritu y a las diferentes formas de actividad intelectual. Hoy, todas esas avenidas se han clausurado por obra de la ignorancia, los prejuicios o el descuido, y es menester que la acción espiritual e intelectual de los católicos las reabran. Para ello, cada cual debe trabajar en su propia esfera por el fin común, y es aquí donde la obra del católico instruido es tan importante. Existe un apostolado del estudio, así como existe un apostolado de la acción y un apostolado de la oración. Y a ver... Y bueno, acá, sobre el final del libro, podemos concluir. ¿Cómo?
Sin duda, la posición del educador cristiano es difícil, puesto que si se trata de un maestro que actúa en una escuela o colegio religioso, su obra se limita a un pequeño mundo aislado que difícilmente tiene conciencia de la enorme brecha que se abre entre sus creencias tradicionales y las fuerzas que hoy rigen el mundo, en tanto que, si el educador cristiano actúa en la educación pública, se ve obligado por las condiciones de su trabajo a tratar los vitales principios espirituales como si estuvieran fuera de su esfera de competencia. Pero, a pesar de todo esto, él es el único hombre que se halla en condiciones de salvar el abismo que se extiende entre el mundo privado, en que reinan la fe religiosa y los valores espirituales, por una parte, y el mundo público de la tecnología, el positivismo científico y el conformismo social, por otra. Mientras exista la tradición cristiana de educación superior, la victoria del secularismo ni siquiera en la sociedad tecnológica moderna será completa. Habrá todavía una voz que atestigue de la existencia del olvidado mundo de la realidad espiritual, en la cual el hombre tiene su verdadero ser. Bueno, de esto se trata el libro. Un poco desordenado, disculpen por esto. Pero bueno, sin más los invito a leer Christopher Dawson. Yo leí otras de sus dos obras, como es El juicio de las naciones, también me gustó mucho, y también un libro sobre la educación medieval, puntualmente sobre eso, que ahora no me acuerdo bien el título, cuál era, si quieren después lo escribo. Así que sin más, no sé bien cada cuánto haré videos, capaz un video cada mes, un video cada 2 meses, 2 videos en un mes. Veremos cómo se va dando. Tengo mis obligaciones, tengo un montón de cosas que hacer, tengo una vida bastante ocupada. Así que veremos. Fue un gusto y nos veremos la próxima vez. Un saludo.